y 53. Y cuando vieron, ¿ya lo tenemos todos? Esperemos que lo consigan todos toditos. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué más dice? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos este privilegio de estar en tu casa. Hemos venido, Señor, a comer del rollo del libro, Señor. Hemos venido a alimentar el alma, y necesitamos hoy, Señor, que esta palabra sea confirmada en cada corazón, Señor. Sabemos que ella da el efecto que tú quieres, Señor, y será prosperada para aquello para los cuales es enviada. Pero oramos por nosotros, para que seamos lo suficientemente humildes, sensibles, pero ante todo obedientes a tu palabra, Señor. Que no nos distraigamos, que no nos, Señor, durmamos, y que no estemos, Señor, en conversaciones que no edifican, sino que hoy nos dediquemos a escuchar y a recibir la palabra y el consejo divino que tú nos das. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, amado. Amén. También puede sentarse. Muy amable, muy gentil por estar de pie. Hemos leído un pasaje de los más solemnes, de lo más sacro de la Escritura, de la palabra de Dios. El problema es que este pasaje de Isaías 53 lo hemos limitado, hemos hecho una sinopsis solamente para aplicarlo a un tema muy particular, y es la sanidad. ¿Sí? ¿Cuál es la cita que más se utiliza para orar por los enfermos? Precisamente esta. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que el pasaje de Isaías 53, que en cierta forma es una expresión o una promesa que nos sirve de apoyo universalmente hablando, porque no está definida específicamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que es un capítulo abierto, como lo compartíamos ayer en el ayuno, el capítulo 55 de Isaías, porque Isaías es considerado el quinto evangelio, y también es considerado un libro o un profeta universal, porque tiene
Isaías fue la persona que Dios escogió para derribar el muro, la muralla o el muro que existía entre gentiles y judíos. Por eso Isaías utiliza mucho un lenguaje universal. En Isaías 55 no dice a las ovejas ni a Israel, ni a mi pueblo, ni a Sion, ni a Judá, dice a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Inclusive en este pasaje dice la Escritura, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Habla en un lenguaje muy conjunto, muy colectivo. Y digamos que este es el pasaje que nosotros usamos, Isaías 55, para apoyar nuestra fe cuando buscamos una sanidad. ¿Amén? ¿O no es así? Es básicamente, lo recordamos por eso, pero este es un pasaje muy rico. Este es un pasaje que tiene una profundidad teológica, espiritual y exegética grande que nosotros podemos aprender mucho de él. No podemos solamente limitarnos a una promesa de sanidad, que es lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Usted se imagina qué hacían los antiguos cuando tenían una enfermedad? ¿En qué se apoyaban? ¿En qué promesa bíblica? Nosotros lo hacemos. Inclusive hay personas que cuando saben que algo les cae mal y quieren pasar por el corredor de la 19 con Murillo, de esa comida dietética saludable, ¿verdad? Y saben que tienen colesterol, triglicéridos, llegan y antes de orar dicen: Señor, tu palabra dice que por tu herida y por tu llaga fuimos curados. Declaro sin poder todo triglicérido, todo colesterol, y se comen el cerdo y se lo empacan, ¿verdad? Porque hemos tomado esto como un refrán, como una palabra mágica, lo que dice Isaías 53. Pero realmente el propósito del Señor no es que nosotros solamente lo tomáramos como una promesa de sanidad, sino para que entendiéramos los sufrimientos, como dice el título, del siervo de Jehová. Es decir, el profeta está hablando de Cristo Jesús. Recuerda que este fue el pasaje que venía leyendo cuando el eunuco, el funcionario de Candace, el eunuco, venía descendiendo de Jerusalén en el carruaje. Recuerda que venía leyendo un pasaje del libro de Isaías y dice la Escritura que no entendía, y la Biblia dice que Felipe fue llevado por el Espíritu al carruaje y él le preguntó: ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo el profeta o de algún otro? Dice la Escritura que Felipe aprovechó para presentarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Recuerden que el etíope, cuando iban pasando por una fuente de agua, dijo: aquí hay agua que me impide que sea bautizado. Dice la Biblia que nada, y lo bautizó. Y dice la Biblia que Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lugar y el etíope, el eunuco, siguió muy contento y muy alegre en su camino. Era el pasaje de Isaías 53. Pero nosotros no vamos a detenernos en ese pasaje. Vamos a ir al versículo número 11, donde dice el 10, perdón, dice la Escritura, ya nos da una radiografía mucho más clara de la experiencia que tuvo Jesús en su momento de angustia y de dolor. Dice la Escritura, el versículo número 10: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano ¿qué? Prosperado. Pero el versículo 11, que es el que nos vamos a detener, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El tema de hoy es el fruto de su aflicción. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Vamos a ahondar un poco en el Getsemaní del Señor Jesús. Pero hemos tomado este pasaje porque digamos que es un tipo de lo que Cristo, el tipo de lo que Cristo padeció cuando vino a esta tierra, cuando se hizo hombre
y cuando entregó su vida, su integridad, para salvarnos de nuestros pecados y para llevar nuestras iniquidades, dice la Escritura. ¿Ven? El sufrimiento de Cristo lo hemos siempre tratado de interpretar físicamente. De hecho, en el momento de la cena del Señor, por lo general, se habla del pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre que Él fue entregada por el perdón de nuestros pecados. Pero el conflicto de Cristo Jesús fue mucho más profundo que la sangre y mucho más profundo que la llaga en la que fue convertido su cuerpo. Por eso quiero que demos un salto al libro de Mateo para que entendamos un poco y vamos a acompañar a Jesús en el Getsemaní para entender un poco lo que sucedió en esa noche. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Leamos capítulo 26. Dice lo siguiente. Capítulo 26, vamos a leer desde el versículo número 26. Dice lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo veo de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Digamos que este es el preludio de lo que fue Getsemaní. Vamos a saltar ahora al versículo 30, dice la Escritura: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren que 2 eventos importantes antes del Getsemaní fueron la cena del Señor y el anuncio de la negación de Pedro. No vamos a tener o no vamos a incluir, digamos que el anuncio de la traición de Judas. Vamos solamente a tomar los 2 puntos que hemos tratado, que son la cena del Señor o la institución de la cena del Señor, que se encuentra precisamente acá, y donde nos muestra a Jesús compartiendo con los discípulos previo a su oración en Getsemaní. Era un momento culminante porque fueron las últimas, fue el último día de Cristo antes de ser entregado. El último día que estuvo libre, el último día que pudo comparecer o estar o compartir con sus discípulos, el último día que pudo partir el pan y la copa. No lo hizo más. Él mismo dijo que lo volvería a hacer cuando viniera en el reino de su Padre, de nuestro Padre. ¿Amén? Entre otras cosas, Cristo cantó un himno. Acá dice la Escritura, en el versículo número 30: cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Y entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis. Vamos a investigar qué himno cantó el Señor, porque hay gente que dice que el himno que Jesús cantó fue el que cantamos acá nosotros. Hay un precioso manantial
Pero usted debe entender algo, y es que la religión cristiana tuvo como base y como fundamento el judaísmo. Jesucristo cumplió la ley. Él dijo que Él no venía a abrogarla, sino Él venía a cumplir la ley. Jesucristo cumplió la ley. Por eso Él dice que nadie nos debe juzgar en comida, ni en bebida, ni en día de reposo, ni en luna nueva, ni nada de eso. Porque Cristo vino a cumplir la ley para que nosotros no tuviéramos que cumplirla. Amén, iglesia. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces, Cristo, dentro de su cultura, de su arraigo judío, había una tradición o una costumbre acerca del himno que se cantaba. Cada vez que había una fiesta sagrada, usted sabe que los judíos tenían su fiesta sagrada. Voy a mencionar solamente las trompetas, los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Ese día se estaba celebrando precisamente con los discípulos la Pascua. Y usted sabe la Pascua qué representaba, ¿verdad? ¿Por qué se celebraba la Pascua? La salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Con mano poderosa, con mano fuerte. Ese día que Dios lo saca con mano poderosa, con mano fuerte, hay un cántico en el capítulo número 6 del libro de Éxodo, versículos 6 y 7, donde aparecen 4 confesiones o 4 promesas confesionales que Dios hace con el pueblo de Israel. Ese día que lo saca, Dios les promete 4 cosas a ellos. Y vamos a leerlas en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido. ¿Esta es versión qué? Se Reina Valera 60. Y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas. ¿De dónde? Aquí hay 4 promesas que Dios le dio al pueblo el día que lo sacó de Egipto. La primera vez, os sacaré. ¿Ya lo vio? Y yo sacaré en la primera. Después dice, yo os libraré de la servidumbre. La tercera, yo redimiré. Y la última es, y os tomaré por mi pueblo. Amén. Esas 4 promesas conformaban una representación de unas bendiciones que ellos celebraban o simbolizaban el día de la Pascua. Mire lo que hacía el judío. El judío, el día de la Pascua, preparaba 4 copas. Y resulta que si usted lee el libro de Lucas, no aparece Cristo tomando una sola copa. Aparece Cristo tomando 2 veces la copa. Porque durante la Pascua Cristo debía tomar, según la tradición judía, 4 copas. No una sola, 4 copas. Y entre cada copa y copa se cantaba un himno. La tradición dice, judía, de lo que hacían los judíos en la época de Cristo y lo que hicieron en ese día, de que existía un cántico que se llamaba el Halel, así como suena con H, Halel. Estos cánticos, que se supone que fueron los que Cristo cantó, los abarcan o los componen desde el Salmo 113 al Salmo 118. Habían 3 Halel y había un gran Halel, que eran los 3 himnos que se cantaban el día de la Pascua. ¿Por qué se llamaba Halel? Porque comenzaban con la expresión alabar. Y vamos a verlo, si quiere leerlos ahí, búsquelo. Salmo 113, 114, 115, 116, 117 y 118 comienzan con alabar a Jehová. Esos himnos se cantaban acompañados de la copa de vino. Es decir, que se tomaba una copa de vino y se cantaba el Salmo 117, 13, 114. ¿Cómo empieza el Salmo 113? El 113, sí, pastor. Alabad, siervos de Jehová. Y el 117 y 118 empiezan con alabad. Empiezan o terminan con la expresión aleluya o alabad a Jehová.
Aquí está lo que significa aleluya, hermanos. Lo colocamos acá para que usted vea que aleluya significa aquí alabar y ya que significa Jehová. Alabada a Jehová es lo que traduce aleluya. Aleluya es una expresión compuesta. Podemos decir Halel, que es alabar, pero nosotros cuando decimos aleluya, no decimos alabar, decimos alabada a Jehová o al Señor, a nuestro Dios. Eso era lo que se cantaba. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió algo muy particular. Que se debía cantar el Salmo 117 y el 113 y 114. Se tomaba la copa, 113 y 114. La segunda copa venía y se leía el 115, el 116. Se tomaba la tercera copa y se cantaban los últimos dos, 117 y 118. Cuando se tomaba la cuarta copa, cuando Cristo tomó la cuarta copa, no cantó el último, que es el Salmo 136. Léame el 136, por favor. Ese era el gran aleluya. Era la última canción, el último himno que se entonaba después. El Salmo 136, ¿qué dice? Dar gracias al Señor porque es bueno. ¿Qué dice? 136. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es para siempre. 136. Miren que empieza con aleluya, alabada a Jehová. Porque para siempre es su misericordia, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Les voy a explicar qué pasó ahí. Cristo debía tomar la última copa, y sellar totalmente la ceremonia de la Pascua. Pero Él no tomó la última copa. Después que tomó las cuatro, debía tomar la quinta para sellar totalmente la celebración de la Pascua con este salmo. Pero Él no aguantó un momento y dijo, un momento, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que venga en el reino de mi Padre. Resulta que, vamos otra vez a Éxodo capítulo 6. ¿Cómo termina la declaración? La última, la cuarta, dice: y yo sacaré, libraré, redimiré, hasta ahí se quedó el Señor. Se tomó la copa de la redención. Pero la última que dice: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, esa quedó en stand-by. No sé si me hago explicar, pero la última copa, Cristo dijo, no la voy a tomar aquí, porque la última copa era esta: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, porque Él la iba a tomar con su pueblo en el reino de los cielos. Eso fue lo que Él hizo. O sea que dejó en stand-by ese momento crucial para Él. Es decir, que el himno que Cristo cantó fue un himno profético. No lo terminó. Por eso digo, de cierto digo que no la beberé más. No voy a tomar más. Me voy a detener un momento, porque la copa que falta, la que contiene os tomaré por mi pueblo, la tomaré con mi pueblo en el reino de los cielos. Amén, iglesia. Cristo dejó pendiente. Cuando usted se toma la cena, está celebrando y conmemorando la muerte y la resurrección del Señor. Pero hay algo que dice también Pablo. Nuestro hermano Pablo dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él llegue. Amén, iglesia. ¿Eso qué significa? Que la última copa que le faltó a Cristo en la cena, un día antes de morir, esa que quedó en stand-by, la va a tomar con nosotros en la boda del Cordero. Amén, iglesia. Amén. Sigamos adelante. Ya vimos que la preparación para la agonía en Getsemaní empezó con la cena del Señor. Por eso es que la cena del Señor es tan importante.
Por eso es que la Biblia dice que debemos tomarla dignamente, dice la Escritura, discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, que la cena del Señor no la podemos tomar a la ligera ni cualquiera. Tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque Cristo la tomó justo antes de su Getsemaní. Ahora, después de la ceremonia y del himno que Cristo cantó, de tomarse las copas de vino, de cantar los aleluya, los salmos, entonces viene el momento de Getsemaní. Dice la Escritura en el capítulo número 36 que Jesús, si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que tres de los evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, ellos hablan del Getsemaní. Fue un evento muy importante. Algunos teólogos dicen que el Getsemaní era el lugar santísimo del Señor Jesucristo. Decían que el Getsemaní era un lugar muy sagrado, porque Cristo lo escogió para pasar noches en vela, para pasar orando, para pasar momentos de intimidad y comunión con su Padre. Dice probablemente los historiadores que el huerto de Getsemaní, que se encontraba en el monte de los Olivos, estaba cercado por unas paredes, era probablemente de un familiar de uno de sus discípulos, y por eso él podía entrar libremente y salir. Ahora, ¿saben cuál es el significado del huerto o de Getsemaní, perdón? Getsemaní es una palabra aramea, porque si nosotros entendemos en este momento de la historia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero en ese momento la lengua hebrea había sufrido una transición, porque el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, ¿usted se acuerda? Fueron llevados en cautiverio por los caldeos, y la lengua de ellos se mezcló, ya no hablaban completamente el hebreo. De hecho, Cristo habló fue en arameo. Cuando habló Eli lama sabactani, cuando dijo Talita Cumi, cuando dijo Efata a la persona que le abrió los oídos, habló fue en arameo. Y esta era una expresión Getsemaní en arameo, que es Gad, que significa prensa. Gad, que significa prensa, y Semaní significa aceite. ¿Eso qué significa? Que Getsemaní traduce en la etimología de la palabra es prensa de aceite, el lugar donde se prensaba el aceite. Esto era muy sagrado, era un lugar donde se extraía de los olivos, del olivo, de la planta, el aceite de oliva, el aceite de oliva. Mire, esto era tan sagrado que se dice que el aceite de oliva, recuerda que en el tabernáculo en el templo, existía la menorá, nosotros tuvimos aquí una menorá, ¿se acuerdan? Un candelabro. La menorá tenía que encenderse y no se podía dejar apagar. Pero se dice que la menorá funcionaba solamente con las primeras gotas que brotaban de la prensa de aceite. Y el resto de aceite se utilizaba para las actividades sacerdotales. Pero solamente las primeras gotas que caían de la prensa de aceite se colocaban en la menorá para que la llama subiera, para que estuviera el candelabro encendido todo el tiempo. Hacía parte no solamente de la vida, de la cultura judía, el aceite de oliva, sino también del templo, de la cultura religiosa de Israel. Entonces Cristo llega a Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite, o el lugar donde se prensaba el aceite. Cristo llegó a Getsemaní. Me voy a ir un poco, salir de la historia y de la teología, y me voy a meter en el terreno espiritual, interpretativo. Cristo fue llevado para que fuera prensado, como fue prensado en el aceite. Así fue, Cristo fue prensado en el Getsemaní. Pero la diferencia fue que a Cristo no le brotó aceite, sino que la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Amén? Ahora mire lo que dice la Escritura. La palabra de Dios aclara que Jesús no fue solo al Getsemaní. Cuando Jesús se acerca al Getsemaní, dice la Escritura que se llevó a sus discípulos, pero no se dejó como un círculo. ¿Cómo es que un círculo de seguridad? Un anillo de seguridad. Dejó a 9 en un anillo de seguridad y agarró a los 3 que eran como los más cercanos. ¿Usted recuerda que eran Pedro? ¿Quién era? Jacobo y Juan, ¿verdad?
Y se lo llevó, y dice la escritura, en el versículo 37, vaya conmigo, que comenzó a entristecerse, dice la escritura, ¿verdad? Pero no solo dice entristecerse, sino dice que comenzó a angustiarse en gran manera. Este es un pasaje que es muy delicado para hablar. Es un pasaje que hay que estudiar y hay que leer con mucha reverencia, porque, como les decía hace un momento, aquí sucedieron cosas muy trascendentes en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios, dice la Escritura, que se sentía triste y angustiado. Amén. Triste y angustiado. El versículo 38 habla de tristeza. Y el original griego acá es lupeo, que traduce una tristeza profunda, un peso en el alma, algo muy pesado de llevar. Es decir, que cuando usted le van a dar un peso muy grande, cuando usted va a cargar algo, como dice usted, no puedo, ¿verdad? No. Usted hace el intento. Eso era un lupeo, era un peso que una persona no podía llevar por sí misma, sino que necesitaba de que otro lo ayudara. Ese era un lupeo. Y la Biblia dice que Cristo se sintió con ese tipo de peso, con ese tipo de tristeza profunda y con un peso en el alma que no podía llevar él mismo. Después de que sintió el peso, dice la Escritura que comenzó a angustiarse, así dice, ¿verdad? Entristecerse y angustiarse en gran manera. Y acá la expresión para angustiarse es ademonio, que es la misma que se utiliza en términos de psicología para hablar de depresión, de una depresión o de un estado depresivo, de una perturbación del alma. Yo no sé si alguien ha pasado por algún momento, por algún tipo de depresión, pero dicen que la persona que está deprimida, que está enferma, es una persona que perdió totalmente la motivación para vivir o para seguir. No sé si lo dice nuestra amada psicóloga. Un estado depresivo profundo. Si pierde totalmente el sentido de pertenencia, de supervivencia. Es decir, que la persona no quiere saber nada de la vida. No quiere saber nada. Bueno, imagínense en ese momento el shock psicológico que se encontraba Cristo, cuando dice la Biblia primero que se comenzó a entristecer, que tenía un sentimiento, una perturbación en el alma, pero que tenía un peso tan profundo que pensaba que no iba a poder ser capaz de llevarlo. Pero también dice la Biblia que se entristeció tanto que llegó al punto de la depresión, una depresión profunda. El versículo número 39 dice la Escritura que él se fue un poco más adelante y se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. El 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. La primera sensación de angustia, lo primero que tradujo esa sensación de angustia, ¿usted qué cree que lo que tenía el Señor tan perturbado? ¿Qué tenía el Señor tan triste en ese momento? Mucha gente podría decir que era que iba a dejar a sus discípulos solos. Mucha gente decía que era porque iba a morir en la cruz, ¿verdad? Pero ¿qué le había producido al Señor un estado depresivo si hace unos minutos lo vimos cantando alegremente el aleluya? Lo vimos alegremente cantando salmos, alegres con sus discípulos, entonando alabanzas a nuestro Dios, pero ahora lo vemos en un estado depresivo, en un estado catatónico. Jesús estaba pasando por la crisis más profunda en su ministerio terrenal. No fue la cruz, fue este momento el crucial, el culminante en el ministerio de Cristo. ¿Y cómo empezó todo esto? La Escritura dice acá que él se apartó un poco y regresó a la hora y le dijo: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora.
Es decir, que Jesús hizo un reclamo a sus discípulos. No me acompañaron a orar una hora. Es decir, que la primera sensación que Cristo tuvo en el huerto de Getsemaní fue una sensación de soledad. De soledad. Se sintió solo. Se sintió desprotegido. Se sintió vulnerable. Porque estamos hablando de que Cristo era 100% hombre, era 100% Dios. Pero la Escritura dice que el Padre quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimientos. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Qué es lo más doloroso de sentirse solo? ¿Qué es lo que lo más hace sentir solo a usted? ¿Qué le produce más soledad al ser humano? ¿Será la soledad la presencia de las personas? La ausencia de las personas, o el distanciamiento con las personas. Porque muchas veces tenemos personas a nuestro lado, pero estamos solos, ¿verdad? Y a veces no tenemos a las personas a nuestro lado, pero estamos cerca de ellas, ¿verdad? Estamos en comunión. Cristo estaba enfrentando la peor de las crisis, porque en el capítulo número 5 del libro de Mateo, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijeron que les enseñara a hacer? Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó a orar. Es más, apareció por primera vez la teología de la paternidad divina en la Escritura. Jesucristo les enseñó a ellos que se tenía que orar al Padre Celestial. Porque si usted lee el Antiguo Testamento, no existía antes la figura de Padre como Dios. A Dios en el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová o Yahweh, pero no se le llamaba Padre. ¿A quién se le decía Padre en el Antiguo Testamento? A los profetas. Recuerda cuando Eliseo vio que Elías fue tomado por los carros de fuego al cielo. ¿Qué fue la expresión de Elías? Padre mío, gente de caballo en sus carros de fuego. Padre mío, porque se le llamaba padre al que discipulaba, al maestro se le llamaba padre. Pero cuando ellos le dicen al Señor, enséñanos a orar, Él dice, de ahora en adelante no van a decir Dios, ahora van a decir Padre nuestro que estás en los... Van a orar de esta forma. Cristo les enseñó a orar al Padre, les enseñó que había un Padre en el cielo. Amén, iglesia. Y ya cambió la percepción que tenía el pueblo de Israel acerca de Dios como un Dios solamente, como un creador, como un ser omnipotente, y les enseñó que Dios, a pesar de todo, era un Padre. Aparte de todo, es un Padre. Por eso el apóstol Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos Abba Padre. Pero resulta que los discípulos le dicen, enséñanos a orar, pero cuando el Señor le dice, venga, vamos a orar, se durmieron. Cuando tenían que orar, se durmieron. Entonces Jesús, presa de la soledad, los va a buscar. Y la Biblia dice no que los puede buscar una vez. Miren, Jesús no oró una sola vez. Así como hablamos de que la cena fue distribuida en 3 copas, la Biblia dice que Jesús oró 3 veces con la misma oración. Fue 3 veces, y dice la Escritura, que cuando regresó los encontró durmiendo. Y cuando volvió, los regresó, los encontró nuevamente durmiendo. Amén, iglesia. Y volvió otra vez, oró, y cuando regresó le dijo, basta ya. Basta ya. Entonces la primera sensación, escúcheme, ¿cuál era el fruto de la aflicción? La primera aflicción que Jesús pasó en el huerto de Getsemaní fue la soledad. Amén, iglesia. La soledad. El versículo número 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa expresión de Cristo, ¿qué le demuestra a usted? Está denotando. Él está dándonos un consejo divino. Dice,
velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque Jesús está hablando con conocimiento de causa. Está diciendo, yo estoy velando y estoy orando porque el espíritu está dispuesto, pero mi carne, mi naturaleza humana es débil. Amén. Es la segunda causa, por lo segundo que produjo aflicción. ¿Cuál fue la aflicción que produjo Getsemaní? En primer lugar, la soledad. En segundo lugar, la tentación. Y la tentación de Cristo se ve reflejada no por una mujer. Hubo hace años una película que fue prohibida. No sé si usted la escuchó, Jesucristo Superstar, donde decían que Cristo había sido seducido por una mujer y estuvo hasta con María Magdalena y dejó hijos y se acostó con mujeres. Y mucha gente asocia la tentación con una mujer, pero Jesús fue tentado, dice la Biblia, en todo, dice la Escritura, ¿no dice así? Fue tentado en todo. Entonces no es una blasfemia decir que Cristo estuvo siendo tentado en el huerto de Getsemaní. ¿Dónde aparece la primera tentación de Cristo? Cuando ayunó 40 días en el desierto. ¿Y quién lo tentó? Satanás. Pero aquí, ¿quién lo estaba tentando a Cristo? No se ponga a creer en la pasión de Cristo de Mel Gibson. En el huerto de Getsemaní aparece una culebra, una serpiente, y le pasa por los pies a Jesucristo. Ahí no tiene que ver en nada el diablo. Es más, ¿saben? ¿Quiere que le diga una cosa? Yo creo que el diablo no sabía lo que le venía para encima. El diablo estaba interesado en que mataran a Cristo. Sí. Estaba interesado. Siquiera parece bueno. Confabuló. La Biblia dice que entró en Judas, lo vendieron. Todo estaba planificado para que quitaran de la faz de la tierra al Hijo del Hombre. Él no contaba con lo que iba a pasar cuando Cristo resucitara. Pero lo más importante es que en el segundo caso, Cristo, su aflicción tuvo que ver con un estado de tentación en el huerto de Getsemaní. La tentación estaba determinada por lo siguiente. Cristo le dijo lo siguiente al Señor: Padre mío, esa fue la oración. 3 veces le dijo esto: si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Así o no? Yo creo que vamos a escuchar al médico, a Lucas. Lucas capítulo número 22. Vamos a terminar con el médico. Lucas dice: el versículo número 39, cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. 11:40. Y el 11:41 dice lo siguiente: y se apartó de ellos a distancia de ¿qué? De un tiro de piedra, aproximadamente a unos 10 metros. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Fue la oración de Cristo. Muchas personas piensan que lo que estaba diciendo Cristo, o lo que estaba refiriéndose, era a su muerte en la cruz. Que Cristo estaba diciéndole al Padre que lo librara de la muerte en la cruz del Calvario. Pero hay otra connotación muy interesante acá, porque la Escritura dice que en el versículo 43 hubo una respuesta de Dios para la oración. ¿Qué pasó en el versículo 43? Se le apareció un ángel Para fortalecerse. Jesucristo estaba en agonía, pero no en cualquier agonía. Vamos a ver qué dice el judío Marcos. Vaya conmigo a Marcos también, 14, porque Marcos nos dice algo mucho más contundente. Después
de hablar de la soledad, de la tentación de Cristo, Marcos 14 nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 14. ¿Ya lo tienen? 36. Mi alma, 34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: va, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Pero el punto más interesante es el 34, que dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, la percepción que tenemos nosotros es que Cristo le dijo al Señor: pasa de mí esta copa. Es que, ¿será que si puedes evitar que vaya a la muerte, a la cruz? ¿Usted cree que era esa la oración? Yo no creo, porque Jesucristo, cuando se presentó ante Pilato, le dijo: yo para esta hora he venido, y para esto he venido al mundo. O sea, Cristo vino a esta tierra a morir, nació para morir por nuestros pecados. Esa era la misión de él. Es más, cuando Isaías capítulo 6 proféticamente el Padre recuerda, hace el llamado: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Proféticamente, heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí, representando la invitación del Padre y la aceptación de parte de Cristo de venir a morir. Sabía que debía morir por nuestros pecados, eso no cambiaba. El momento que él quería que pasara era el momento de la aflicción que estaba sucediendo. Estaba tan afligido y tan angustiado, dice la Biblia, que estaba hasta la muerte. Y se produjo. ¿Cómo lo puedo comprobar? En que, en primer lugar, Dios responde la oración, porque Cristo se encontraba debilitado. Debilitado. Porque si la Biblia dice que Dios le envió un ángel, ¿para qué? Para fortalecerse. Tú fortaleces al que se encuentra débil. Esa fue la tercer fruto de la aflicción de Cristo. Fue debilitado. Estaba primeramente solo, después estaba tentado, en tercer lugar se encontraba ¿cómo? Débil. Se produce lo que dice el versículo número en Marcos, dice 14, ¿verdad? Estamos aquí en el 14. Dice la escritura, perdón, el médico es el que nos dice, Lucas 22, el médico nos dice lo siguiente. Vamos donde el médico, porque el médico nos habla de algo que se llama hematohidrosis. Dice, acá dice, el versículo número 44, después que el ángel se aparece para fortalecerle, dice la Biblia en 44, que estando en agonía. ¿Sabe cuál es la palabra griega aquí para agonía? Cuando una persona está agonizando, ¿cuándo dice usted que está agonizando a alguien? Cuando está muriendo. Cuando alguien está a punto de morirse. La palabra acá para hablar de agonía lo traduce el griego como medio muerto, estando medio muerto ya. Dice la escritura que estando en agonía oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se produjo un fenómeno médico que no es magia, que no es lo que llaman, hay un fenómeno que se llama, que es místico. ¿Sí han escuchado de personas que sangran por las heridas de Cristo y esas cosas? Todo extraño, todo raro. Estigmas, muy bien. Eso es algo que tiene mucho que ver con la religión tradicional. Pero la escritura habla de que Cristo sufrió hematohidrosis, que es un fenómeno clínico que se produce, y estuve investigando, en personas que han sido condenadas a muerte y están a punto de morir. Hay un caso muy particular de un preso en Estados Unidos que iba a ser condenado a la silla eléctrica, y en el momento que fue sujetado y amarrado a la silla eléctrica comenzó a sudar
sangre. Comenzó a sudar y vieron todo su cuerpo, toda su ropa llena de sangre y pensaban que estaba herido porque habían disparado contra él, pero era el estrés, los niveles de estrés. El tener la muerte tan cerca produce este fenómeno que se llama hematoidrosis. Es decir, que Jesús estuvo agonizando, a punto de morir, en ese momento en el huerto de Getsemaní. Amén, iglesia. No fue cualquier cosa. No fue una situación muy fácil. Y quiero terminar con la última expresión, porque yo creo que una persona, para que llegue a un nivel de estrés de sudar sangre, tiene que estar muy angustiada. Le voy a nombrar solamente 4 cosas que Cristo estaba asumiendo en ese momento. Cristo estaba no solamente enfrentando la soledad, la tentación, la debilidad y la agonía de la muerte, sino que Cristo también estaba asumiendo o preparándose para llevar los pecados suyos y los pecados míos, que yo creo que es lo más grave que pueda haber. Cuando una persona hace algo malo, cuando una persona que tiene el Espíritu de Dios comete algo malo, que tiene conciencia, ese pecado se convierte en una carga, ¿o no es así? La persona tiene eso ahí en la conciencia, ¿verdad? Y no está tranquila porque sabe que hizo algo malo. Imagínense, llevando su pecado, pero Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Y la Biblia dice que el Padre lo quiso someter a todo ese quebrantamiento y padecimiento. Amén, iglesia. Entonces yo creo que lo más importante que hoy aprendamos el fruto de la aflicción de Cristo. ¿Cuál fue el fruto de su aflicción? Esa aflicción que lo llevó hasta la agonía. Y la Escritura dice que cuando llegó la última vez Lucas, que era el investigador y el médico, los halló durmiendo, pero no dice que los halló durmiendo por sueño. ¿Qué dice ahí? ¿Por causa de qué? Tristeza. De la tristeza. Los discípulos estaban tristes. Los discípulos a lo mejor sabían lo que iba a pasar, porque Cristo les había dicho que se iban a escandalizar. Pero no piense que escandalizar es de escándalo, de no. Escandalizar es que todos iban a abandonarlo, que todos iban a desertar, que todos lo iban a dejar solo. Cristo sabía que a partir de ese día él iba a quedar solo. Por eso en la cruz del Calvario él le clama al Padre y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces yo quiero que hoy humanamente y de una forma limitada entendamos cuál fue el fruto de la aflicción de Cristo. Vamos a ver, terminamos con Isaías, porque Isaías concluye el tema. Después de nosotros ilustrarnos la aflicción de Cristo en el huerto de Getsemaní, creo que es hora de terminar con Isaías, porque Isaías determina algo y dice, en el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Saben cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? Nuestra justificación. Este es el fruto de la aflicción. ¿Sí me hago entender? Cuando ve el fruto de qué? De su aflicción. De su aflicción. ¿Quedará como? Satisfecho. Cuando Cristo lo ve usted aquí. Cuando usted Cristo lo ve en el trabajo. Cuando usted Cristo lo ve en la casa. Cuando usted Cristo lo ve orando. Cuando usted ve a Cristo lo ve obedeciendo. Cristo queda satisfecho. Porque la aflicción que Él padeció en Getsemaní valió la pena. Este es el fruto de la aflicción. Yo soy el fruto de su aflicción.
Ven, iglesia. Gracias, hermano Camilo. Adonai es el fruto de la aflicción de su alma. Pero yo tengo una pregunta ahora. ¿Qué fruto está dando la aflicción en tu alma? Con esto quiero terminar. ¿Qué fruto produce la aflicción en tu vida? ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Qué haces cuando tienes una dificultad? Huyes despavorido, blasfemas de Dios, te apartas de sus caminos, te alejas del templo, reniegas de tu Creador. ¿Qué haces cuando viene el momento de la aflicción? Cristo fue tentado y dijo: si es posible, pasa de mí este momento de aflicción, de angustia, de agonía, de tragedia. Pero la oración de él va condicionada porque dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la oración de Cristo, porque él sabía que debía soportar la aflicción, porque su aflicción iba a traer un fruto. Amén, iglesia. Es más, ¿sabes qué dicen los teólogos? Que el capítulo 17 de Juan, cuando él oró por sus discípulos, esa oración la hizo antes de que lo tomaran prisionero. Antes de que a él lo tomaran preso, le digo: vengan por acá que vamos a hacer una oración. Como ustedes no pudieron orar, como ustedes se quedaron dormidos, yo voy a orar por ustedes. Y no voy a orar por ustedes solamente, sino por los que van a creer por el testimonio de ustedes. Iglesia, el hecho de que tú estás aquí costó. Eres el fruto de la aflicción de Cristo. Por eso ya basta de jugar al Evangelio. Ya basta de ponernos bravos por cualquier cosa, de hacerle huelga a Dios y a la iglesia. Ya basta de tratar de castigar al Señor. No lo estás castigando, te castigas tú, porque lo que Él pagó por ti fue precio de sangre. Sangre antes y sangre después. Hubo sangre en el huerto, en la agonía, y hubo sangre en el altar del sacrificio en el monte Golgota. Pero todo sacrificio fue sazonado con sangre, porque es el fruto, eres el fruto de la aflicción de Cristo. Pero la pregunta de hoy es esa: ¿qué fruto está produciendo la aflicción en tu vida? ¿Qué fruto produce el problema, la dificultad en tu alma, en tu corazón? Te endurece, te aparta, te aleja de Dios, te hace blasfemar contra Él. ¿Qué fruto estás dando tú en medio de la aflicción? Es la pregunta que Cristo hace hoy a la iglesia. ¿Sabes que Cristo nos demostró hoy que Él soportó la aflicción porque la aflicción produce un fruto? Amén. Yo creo que la aflicción, que lo que te pasa a ti, debe producir un fruto. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Dios quiere ver un fruto en tu vida, en medio de la aflicción. Pero ¿qué sucede si tú, cuando tienes un problema o una aflicción, te apartas de Dios? Lo niegas, te alejas, entras en conflicto, te distancias de todo el mundo. Hay personas que se resienten hasta con la iglesia. Porque la gente, el ser humano, pretende culpar de sus problemas a todos los demás. Y entonces, cuando una persona tiene un problema, un creyente, muchas veces, hermano, me duele decirlo, pero el primero que paga los platos rotos es la iglesia, Dios. Porque la gente va a su trabajo, va a su universidad, ¿sí o no? Van a su supermercado, a los Jara, si van a los Jara, o si van a la Olímpica, o si van a la mega tienda. Pero siguen con su carrito felices de la vida, haciendo sus compras, ¿verdad? Se van a Panorama o se van a Plaza del Sol. Pero al primero que destierran, que excomulgan, es a Cristo. Entonces no vale la pena, porque la aflicción no está produciendo frutos en tu vida. Está siendo estéril. Y el Maestro de nosotros nos enseñó que de la aflicción pueden venir cosas grandes. Amén. Tú eres producto de la aflicción del Hijo de Dios.
Amén, iglesia. Hay que entrar a Getsemaní. Porque en la escritura dice que en Getsemaní el Señor sacó, Dios le sacó el aceite, lo exprimió. ¿Qué es lo que significa Getsemaní? Prensa de aceite. En el Getsemaní, Cristo fue prensado. Fue prensado. Fue prensado. Y de su aflicción y de esa prensa salieron los hijos de Dios, los cristianos lavados por su sangre, la iglesia redimida, el centro cristiano de Navidad. Salió de la prensa de aceite que se. Vamos a entrar de pie.